Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Tus Derechos. Les doy la más cordial bienvenida y hoy me siento muy emocionada, muy privilegiada porque tenemos un gran invitado a quien yo admiro, respeto, conozco aparte de su familia y la verdad tiene una gran trayectoria en el mundo legal, ¿no? En este estado. Ahorita le vamos a hacer la presentación especial, pero le doy la cordial bienvenida también a mi querido Tlaloc. Qué padre coincidir siempre contigo. Ah, sí, qué hermoso. Que los tiempos nos den para esto. Qué bonito, claro que sí. Yo también me siento muy honrado porque, pues sí, efectivamente el día de hoy tenemos un personaje en lo individual y también su familia muy querida, en particular por mí, por mucha gente que los conoce y son personas de bien, personas de trabajo, personas que todo el mundo conoce aquí en el estado y yo creo que nunca jamás he escuchado una mala referencia de ninguno de ellos. Siempre han estado a la altura, muy profesionales ellos, trabajando en su despacho, en su oficina. Así es que pues muchas gracias. El día de hoy tenemos aquí al maestro Mario Sánchez Pliego. Y con un tema que nos tiene, al menos a mí, con mucha emoción, ¿no? Un tema en el que seguramente a varios nos va a generar interés por la naturaleza territorial donde estamos viviendo seguramente, o es ejidal o es comunal, y a veces estos temas pueden ser tan confusos y tan distorsionados con el derecho civil y con el derecho agrario, que justamente hoy el maestro nos va a hacer una invitación para la presentación de su libro, que es un análisis comparativo entre la sucesión civil y la sucesión agraria. Pues muchas gracias, maestro, por darse el espacio. Sabemos que tiene una agenda complicada, pero el que hoy usted esté aquí, pues para nosotros es un privilegio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, yo agradezco que me den la oportunidad de estar con ustedes. A los dos los estimo, buenos amigos, profesionistas de excelencia, desde luego también. Y bueno, qué mejor que poder estar con ustedes esta tarde, este rato. Gracias porque me permiten pues exponer en principio una invitación adicional a la que ya ustedes están haciendo de antemano, de asistir a la presentación de este libro. Este libro, igual que otro que escribí anteriormente, no pretende descubrir el hilo negro, dicen por ahí, ¿verdad? No, de ninguna manera. Yo solamente lo que hago es compartir con todos los que quieran y tengan interés en leer mis libros, los dos que he escrito ahora, porque bueno, ahí yo expongo algunas inquietudes personales, algunas experiencias de vida profesional en el aspecto legal, procesal, en la materia agraria y en lo civil. Y ahora efectivamente la presentación de este segundo libro es sobre ese tema de análisis en cuanto a la sucesión civil y agraria. Ha habido algunas cosas ahí que me han llamado mucho la atención, y entre ellas, perdón si me excedo, pero no, adelante. Puedo decir que esas inquietudes son porque yo vengo de una familia sencilla, de familia humilde, de campesinos. Yo mismo soy campesino, es decir, no soy campesino, soy ejidatario, tengo una resolución que me acredita. No ejerzo por lo mismo de que no tengo tierras ni tengo interés en ello, puesto que mi actividad es otra, ¿no? Pero estoy comentando esto porque desde niño pues he vivido las experiencias del derecho agrario, y en especial ahora lo de la sucesión civil y agraria, pues tiene muchos temas que sin duda vamos a compartir, aunque sea rápidamente. Claro. Y adelante. Yo le quiero preguntar, maestro, realmente, ¿cuál es la parte toral en este comparativo? ¿Cuál sería lo distintivo entre una sucesión civil y una sucesión agraria? Sí. Bueno, no podríamos decir que hay un elemento central que nos permita hacer una separación, pero sí, entre otras cosas, yo creo que lo que especialmente me lleva a hacer esta distinción, este análisis,
es que en la práctica nos encontramos con que muchos de nuestros compañeros abogados, con el respeto que me merecen, ¿sí? Pues a veces se confunden la materia civil con lo agrario y andan pretendiendo ejercitar, aplicar reglas del derecho civil familiar al derecho agrario. Claro. Y otras veces nos llevamos los asuntos de sucesión agraria a lo civil. Y entonces, ¿qué significa esto? Por eso hago yo menciono que este sería un tema central, porque creo que lo básico es que los abogados debemos prepararnos, tanto en una materia como en la otra. Pero el problema a veces no es tanto de los abogados, sino también de las universidades, que ya no tienen interés en enseñar el derecho agrario. En algunas universidades ya no existe dentro de la currícula esta materia. Ni como en optativa. En otras es optativa. ¿Sí? Okay. Nosotros como Asociación de Abogados Agraristas, de la que pues me honro en decir que soy fundador, hemos hecho un llamamiento a la misma universidad de nuestro estado, no ahorita porque cambiaron, actualmente hay un encargado que está muy interesado en la materia, pero anteriormente acudimos y le presentamos nuestra solicitud y nuestra petición de que se analizara el programa de estudios. Esto lo menciono, insisto, precisamente por eso. Si no tenemos claro qué reglas se aplican en el derecho agrario y qué reglas se deben aplicar en el derecho civil, pues vamos a estar un poquito confundidos, un poquito perdidos en el procedimiento, y esto le cuesta a la sociedad. Claro. Pero sobre todo, hablábamos de temas, por ejemplo, fallece un ejidatario, está casado bajo sociedad conyugal, y el abogado de la sucesión, o quizá el abogado de la esposa o del esposo, según sea el caso, pues hace valer su 50% que le correspondía al difunto, ¿sí? Ejidatario o ejidataria. En materia agraria no hay sociedad conyugal. Y además tendríamos que comenzar por aprender o por confirmar, reafirmar en qué consiste la sociedad conyugal, ¿sí? Y qué bienes son los que forman o llegan a formar parte de esa sociedad conyugal para poder saber si sí o si no. Y consta, aquí estamos hablando de sucesión, pero también podemos hablar de divorcio, ¿sí? Podemos hablar de concubinato, ¿sí? Y entonces, algunas veces, por ahí algunos jueces que incluso han forzado la situación para que se lleve a cabo un convenio entre las partes y probablemente eso esté bien, digo, pero está fuera del lugar. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque si en materia de sucesión, en materia civil, no podemos mezclar intereses, bienes de derecho agrario, pues como que nos estamos metiendo en un área que no es la nuestra. No, y entonces se estarían violando ya incluso garantías constitucionales, ¿sí? Los mismos principios fundamentales que deben regir la existencia y validez formal de un procedimiento, de un juicio. Y entonces estaríamos violando el artículo 16 constitucional, que dice que los juzgadores, ¿sí?, deben ser competentes, pero si no es su materia, porque están conociendo de cosas así. No, y luego es muy frustrante, maestro, porque luego vemos resoluciones en materia civil con naturaleza agraria, que ya al final de la sentencia ya a veces viene una rotación de juzgadores y te lo dicen, nosotros no somos competentes para conocer. Imagínate todo el desgaste, y lo que dijo el maestro, le cuesta al Estado. Al Estado, ¿no? pero también a las partes. Y también a las partes, porque qué frustración, ¿no?, para los clientes saber que tuvieron que transitar por todo un procedimiento con pago de honorarios, gastos de juicio para que te digan no era competente, pero es consecuencia de no entender la importancia del derecho agrario, ¿no? Antes que este libro escribí otro, que es el conflicto de competencia en materia civil y agraria, precisamente de lo que usted hablaba, abogada. ¿Por qué? Pues porque en la práctica yo tengo ya más de 50 años de ejercer desde que era estudiante,
perdón, lo estoy comentando porque he ejercido a la par, en la práctica, las dos materias, incluso en lo penal, que también es otro vértice, ahorita lo dejamos a un lado. Pero bueno, ¿por qué? Porque, insisto, quienes deberían ser garantes de la justicia, que son los órganos jurisdiccionales, jueces, magistrados, en fin, pues muchas veces ellos mismos están pasando por alto la ley, ¿sí? Y no se está cumpliendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se están conociendo y resolviendo además un problema de materia agraria, en materia civil o familiar, que sucede, como decíamos, no solamente es la incompetencia por sí y el gasto del erario del Estado, las partes, ¿sí? Gastan, se desgastan emocional, psicológicamente, en fin, y luego se termina el juicio y hay una sentencia y vienen y nos consultan a los abogados agraristas y nos dicen, oiga, ¿quién es competente? No, es competente el Tribunal Agrario. ¿Podemos llevar el juicio ya? Sí, lo podemos llevar, solamente que va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque existe una institución procesal que se llama cosa juzgada, ¿sí? Que dice que si ya se juzgó una vez, ya no se puede juzgar. Pero el Tribunal Agrario incluso admite la demanda en un nuevo juicio y dice, sí, yo soy competente, pero seguimos el juicio, viene la contestación, hacen valer la excepción de cosa juzgada. El tribunal dice que se siga el juicio, porque así lo marca la ley, y hasta la sentencia se determina si hay o no, o si se actualiza o no la hipótesis de la excepción de cosa juzgada. Bueno, resulta que resuelve y dice, ¿qué crees? Sí, procede la excepción de cosa juzgada. Porque bien o mal ya se juzgó, oiga, pero lo juzgó un tribunal o un juzgado, que no un era tribunal incompetente. Entonces, ¿y la violación a esa garantía? Todo y eso ante el tribunal incompetente es nulo. Claro. Ven entonces que a pesar a veces de que se quiera reconstruir lo dañado, pues muchas veces ya no se logra. Claro. Entonces, de ahí la necesidad y, por otro lado, también el gusto de mi parte de poder exponer a través de estos libros que hemos hecho, que hemos redactado, algunas experiencias y algunas inquietudes como para señalar, oiga, podemos hablar de otros temas, pero por favor, yo no puedo seguirme hablando todo el día. No, y nosotros nos deleitamos de escuchando. lo que usted nos explica, porque pues ya lo dijo, tantos años de experiencia en materia agraria, de forma paralela en materia civil, que me queda claro que ahí vamos a encontrar a veces lo que pareciera que la ley a veces es confusa, es dura, y saber que alguien con tanta experiencia nos los puede resolver de una manera mucho más práctica, mucho más fácil de comprender. Sin duda este libro se convierte en una herramienta que sí o sí tenemos que tener en nuestra biblioteca. No hay más, maestro. Humildemente les quiero decir que no quiero pecar de llegar a tanto, pero al menos sí dije que vengo desde allá del campo donde se cultivaba la tierra y yo lo hice y con gusto lo hice y aprendí muchas cosas. Esto que ahora hago no es más que querer aportar a los jóvenes estudiantes, a nuestros colegas abogados. No pretendo más que colaborar, aportar de buena fe. Si esto sirve para que los abogados en Morelos y en todo el país, ¿sí?, actuemos con la misma humildad de decir, yo no conozco todo el derecho, ni todas las áreas del derecho, pero quiero aprender. Y si me dan la oportunidad, leo el libro, pues algo me sirve, que bueno, lo tomo. Lo que no me sirve, pues también lo dejo como está. Debe ser que no todos vamos a estar en coincidencia de los puntos de vista que se exponen, pero sí, si nuestro Estado especialmente, y nuestro país además, es agrarista, y la tierra en que vivimos, donde cultivamos, donde tenemos nuestros animales, donde tenemos nuestras casas, donde hay comercios y demás,
se rige la mayor parte por el derecho agrario, ¿por qué no preparar abogados, desde ahora estudiantes, abogados, y los que ya somos abogados, seguirnos preparando? ¿Para qué? Para ejercer mejor esta rama del derecho y para poder ofrecer a la sociedad y a la gente que tiene relación con todos estos problemas, sean en el área rural o no, pero que tienen relación con la tenencia de la tierra ejidal o comunal, pues entonces estaremos cumpliendo como abogados, claro, en servir mejor a la sociedad. Maestro, yo, en tratándose del tema de la asociación agraria, sí, yo tengo entendido, y le pido por favor que me corrija si no es correcto, que cuando existe un bien ejidal que es de corte social y que por eso no puede haber una sociedad conyugal, este bien, cuando se transmite, que fallece el ejidatario o en su caso el comunero, cuando se transmite tiene que tener un solo titular. Sí. Y si son varios, por ejemplo, los que tienen derecho como varios hijos, o si hay una cónyuge o un cónyuge, y no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que pasa? Sí, hago la aclaración. Actualmente puede transmitirse a 2 o más personas, ¿sí? En forma de cotitulares, ¿sí? Según la Corte. Sin embargo, uno de los problemas fundamentales es que, vuelvo a hacer el análisis comparativo, ¿sí? Civil y agrario. ¿Por qué? Actualmente, todo mundo que es hijo de ejidatario, de comunero, desde en vida ya le está requiriendo al papá, al abuelo, al tío, a quien corresponde, como ejidatario comunero, pues que le dé su herencia. A ver, eso no es herencia, primero. Eso no es sucesión, no. Ese es un abuso absoluto de la gente que desde en vida ya quiere que le den. Pero bueno, nos olvidamos de eso. Y lo digo pues porque me consta clientes que han venido a quejarse conmigo. Muy recurrente, ¿no? Sí. Muy recurrente, ok. Pero independientemente de eso, ¿qué pasa? Quieren, y la Suprema Corte hasta ahora, pues está diciendo que si el ejidatario tiene varias parcelas, pues que puede heredar cada uno de los posibles herederos. Bueno, está bien. Por otro lado, ¿qué pasa si no hay designación? Usted, abogado, me decía, ¿cómo se transmiten los derechos? Primero, hay 2 formas. Una en forma administrativa, ¿sí? Ante las oficinas delegacionales, o delegación en el Estado, del registro agrario, en donde ya hay un sobre donde se guarda una lista de los sucesores, ¿sí? 3, 4 o 5. Muy bien. Al fallecer el ejidatario titular o comunero, se investiga por parte de los posibles herederos si hay o no designación. Si hay, pues buscarán el sobre. Si hay, a veces lo abren con testigos y todo, y además acreditando previamente que tiene derecho como posible heredero, o sea, hijo, esposa, concubina, concubinario, en fin. Si hay, pues habrá que ver quién está en primer orden. Claro. Y el que está en primer orden es el sucesor preferente y es el que conforme a la ley se le debe transmitir los derechos del ejidatario comunero. ¿Ok? Cuando no hay, ¿qué pasa? Bueno, el artículo 18 de la ley agraria dice que cuando no hay, se debe seguir un orden de preferencia que la misma ley establece, y primero es la esposa o el esposo, no hay la concubina o el concubinario, no hay, en tercer lugar, los hijos, pero cuando dice los hijos, ¿a quién de ellos? ¿Sí? Ok, si no hay hijos, ¿sí? Hay también mencioné a los ascendientes, ¿sí? Porque a veces no hay hijos, no hay esposa, los ascendientes. Ok, si no hay herederos, vamos, ¿qué queda? Bueno, pues a cualquier persona que depende económicamente del ejidatario. Pero no se refiere económicamente de que, a ver, dame papá, dame abuelo, dame tío, no.
que haya trabajado conjuntamente con el ejidatario, ¿sí? O sea, y que se beneficien los dos. A eso se refiere, ¿no? A que me des, o a que si no me das, pues a ver, yo dependo económicamente. No. Es otro concepto. Pero bueno, Oiga, aquí el problema, está en que de los hijos o de los herederos, puede ser así, si hay dos o más, y no se ponen de acuerdo, porque la ley les da un término para ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo quién pasará a ser el nuevo titular, entonces la ley dice que se ordenará la venta en pública subasta. Y aquí me gustaría hacer este análisis, porque yo digo aquí en el libro, y lo sostengo, que bueno, cuando hablamos de la venta en pública subasta, nos estamos refiriendo al remate, a la venta en remate. Pero, ¿de dónde sacamos esto? Me refiero a esta figura procesal, porque si hablamos de remate, y entonces nos referimos al derecho civil, pues el remate no es más que la sanción a aquel que ha incumplido con una obligación. Sanción. Pero aquí, ¿por qué sancionan a los ejidatarios? Sí, porque le reducen el precio. Eso. En remate. Aparte de que los afectan, primero, al hacer una comparativa que no hay necesidad, no hay sanción. Luego, los llevan a remate, pues hay que llevar a cabo una evaluación. Luego, las reglas del remate es que se venda en pública subasta al mejor postor, siempre que se cubran inicialmente las 2/3 partes del valor. Ok, pero todo eso todavía resulta un poquito intrascendente. Lo intrascendente, lo delicado desde mi punto de vista es que, otra vez, se aplican las reglas del derecho civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho agrario. A ver, ¿cómo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y eso no nos va a quedar claro si no nos metemos de lleno a estudiar la ley, la jurisprudencia y demás. La otra parte toral, como decía la abogada, es que si bien es cierto, la ley agraria dice que las reglas del ejido, las reglas que se aplican al ejido, también son aplicables a la comunidad, o sea, a lo comunal, ¿sí? Sí, solo que no todas se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque en materia de derecho, cuando hablamos de la comunidad, ¿sí? Incluso la ley nos dice que tiene patrimonio propio, que tiene, ¿cómo se llama?, personalidad jurídica, etcétera. Sí, pero hay una regla adicional que dice que las tierras comunales están protegidas, no son embargables, no son prescriptibles y no son enajenables. Claro. Pero ¿y entonces qué hay ahí? qué pasa aquí? ¿No? Exacto. Incluso he visto por ahí en un par de ocasiones resoluciones en donde ordenan la venta de terrenos comunales. Pero qué enorme contradicción, ¿no? Dista mucho, ¿sí? De la intención, del procedimiento y del resultado. A ver, ahí, como bien dijo, hay una contradicción. Por fin, ¿están protegidas o no? Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si hay varios hijos de un comunero? Que si bien no está delimitado qué áreas de terreno le corresponden a cada uno, porque eso no es así, no es como lo ejidal, pero aún así, tienen posesión de hecho de terrenos comunales, pero ordenan que se venda en pública subasta. Perdón, ahí me detengo, para que ustedes hagan sus propios análisis, vean que pues es necesario. Oiga, maestro, pasa, ¿no? Y ahorita estaba hablando de un orden de prelación, ¿sí? Y yo puse atención y dijo la cónyuge y la concubina. ¿Sí? La pregunta es, ¿existe esta prelación? Es decir, ¿la concubina se le toma con posterioridad que a la cónyuge? Sí, claro que sí. ¿Y no ha habido pronunciamiento de la Corte sobre este tema por una cuestión de equidad, de discriminación? De derecho humano. No, lo que hay es que podría comparecer la esposa y la concubina a la vez, pero porque la concubina tenga un hijo.
un hijo menor de edad. ¿Sí? ¿Y, entonces, jerárquicamente tienen la misma posición? No, a lo que voy es que la concubina solo viene en acompañamiento al menor. ¿Para qué? Para reclamar un derecho del hijo, ¿sí? Porque ese es otro detalle aquí. A ver, ¿qué pasa cuando hablamos de los hijos menores, especialmente los hijos menores, que tienen derecho a alimentos, ¿sí? La ley federal de reforma agraria anterior a la actual establecía la protección a los menores de edad, ¿sí? Y hablaba de alimentos. Precisamente en el caso de la sucesión, al que adquiría los derechos del difunto, ¿sí? El difunto ejidatario, se le obligaba al cumplimiento de esa obligación alimentaria en favor de quién, ¿sí? ¿Eso se establece en la ley agraria? La ley federal de reforma agraria. Actualmente ya no dice eso. La anterior. Sí. Okay, sí. Actualmente ya no. ¿Por qué? Pues porque quisieron hacer una limpieza, de los obstáculos que había para poder vender las tierras. ¿Sí? La reforma de Salinas, ¿no? Exactamente. Yo no quise ir más allá, pero esa era la intención. Abrir las puertas, a ver, los obstáculos los quitamos. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿cómo voy a vender la tierra? Esa me gusta y es la que quiero, pero pues ahí el gravamen del alimento. Exacto. Aparte, el niño tiene 2 años, entonces exacto. De aquí a que acabe. Yo digo que esta nueva legislación que tenemos, que ya no es nueva, ya tiene 32, 33 años, ¿sí? Vino a eliminar una buena parte del derecho social, o sea, de la parte social del derecho agrario. ¿Por qué? Pues porque dejó desprotegidos a los menores de edad, a los, digamos que a las personas mayores, adultas mayores, a los incapacitados. ¿En dónde dice que se les protege? El ejidatario puede vender la parcela, sí, como no, que la venda. Oiga, y luego, pero tiene un hijo discapacitado. Oiga, pero su mujer está muy mayor y tiene alguna enfermedad, a lo mejor. Pues no sé. Y él se gasta su dinerito en qué, quién sabe, y se acabó la tierra, sí, ¿no? A propósito de lo que está comentando, sí, claro. Yo creo que es urgente que pues el legislador o la gente docta en este tema, pues hagan mesas de trabajo y efectivamente estén mirando, vean nada más en este momentito cuántos temas sobre derechos humanos no resultan aquí, claro, con relación a los claro, al tema del derecho agrario. Está muy importante. Y por eso la importancia, Tlaloc, de resaltar estas obras, ¿no? Que sin duda hacen que también existe una permanencia. O sea, sí es alarmante saber que en las universidades ya no se está contemplando el derecho agrario. Qué padre que el maestro, a través de esta materialización de su experiencia, de sus conocimientos, todavía nos siga como impulsando, y la función de nosotros es hacer la promoción, porque en realidad necesitamos que esto siga adelante, necesitamos que, es un derecho indispensable, Tlaloc. O sea, mi cabeza no entiende por qué se deja de impartir en las universidades. Sería una de las materias más importantes. Bueno, es que ahora ya, pues, muchísimas materias, muchísimas cosas, y yo también veo como complejísimo que den en la currícula de todo, ¿no? Yo creo pero qué crisis educativa, o sea, sí, yo sigo insistiendo que es una materia indispensable, sí, no hay más. Sí. Bueno, ya será otro momento que hablemos de esa cuestión, porque estamos en el derecho agrario. Oiga, maestro, pero a ver, háganos la invitación a la presentación de su libro, que ya es este miércoles. ¿A qué hora? ¿En dónde? Las puertas están abiertas. A ver, cuéntenos, ¿qué hay ahí? A ver, licenciada Tania, licenciado Tlaloc. En principio son mis invitados de honor, porque sería un privilegio tenerlos con nosotros. Desde luego, la invitación es abierta a todas las personas que tengan interés en estar. Tal vez no podamos hablar mucho de temas, o hablemos un poco de cada tema, pero sí, sobre todo, el dar a conocer que existe este material. La presentación se llevará a cabo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, aquí en el centro, atrás del Palacio de Cortés. Es en la sala de presidentes, ahí el miércoles 22, ya dentro de 2 días, ¿no? A las 4:30 de la tarde.
Y bueno, qué decirles, como abogado postulante en ambas materias, civil y agrario, pero sobre todo en materia civil, no encontramos muchos libros que hablen sobre todo de temas del derecho sustantivo. Hay muchos autores que desde hace tiempo y luego al entrar en vigor la ley actual han escrito sobre el procedimiento, pero no se meten mucho a los temas básicos. Y yo creo que hace mucha falta, no solo porque yo lo diga, sino así lo veo. Yo he buscado también libros que me ilustren, porque yo sé poco y tengo que aprender mucho más todavía, pero no encontramos material suficiente sobre temas. Y entonces a los alumnos, a los estudiantes y a los abogados, compañeros míos, pues hay que darles algo de lo que nosotros vemos en el diario ejercicio de la profesión. Así que están todos invitados. Ojalá que esto sirva. Este libro, quiero decir que lo editó el Instituto Belisario Domínguez, dependiente de la Senaduría, del Senado de la República. Me hicieron la propuesta más bien me propusieron que si quería que se publicara a través de ellos, y lo hice con mucho gusto, con la intención, insisto, no más que de colaborar en algo, ¿sí? Vamos a seguir escribiendo, sigo escribiendo porque me gusta y quiero seguir dando algún material adicional. Ok, entonces es este miércoles 22 a las 14:30 horas en el Salón Presidentes del Tribunal, exactamente como lo dijo el maestro, atrás del Palacio de Cortes está el Poder Judicial. Ahí ustedes ingresan, se van al segundo piso y ahí está el Salón Presidente, más bien es el primer piso, ¿no? Es el primer piso al fondo. Yo la verdad, pues le agradezco mucho la invitación, maestro. Yo estaré ahí, son temas que a mí me gustan, son temas relevantes que se agradecen, porque efectivamente no encontramos libros que hablen de esta parte sustancial. Encontramos mucho procesal, pero sustancial no. Y la verdad es que va a ser un deleite escucharlo, tantos años de trayectoria, siendo fundador de la Asociación de Abogados Agraristas, conociendo la materia, no solo desde la parte académica, sino a través de la práctica, y eso hace que sea mucho más atractivo para nosotros como estudiantes, como personas interesadas en el derecho agrario. Así que vayamos todos hoy, este miércoles a las 14:30 horas. Y no sé, Tlaloc, si quieran agregar algo, maestro, con lo que quiera cerrar. No, pues yo muy agradecido. Allá nos vemos el día miércoles, es 14:30. 14:30. Okay, 14:30 horas, nos vemos allá. Y pues por mi parte es todo. Perdón, aclaramos, no es 14:30, sino 16:30. 16:30. Ah, perdón, ok. Sí, es que a mí me quedó esa duda. 16:30. A las 4:30 horas, ajá. Ah, ok. Sí. 16:30 del 22 de octubre. Qué bueno que se aclaró esto. Sí. Y nos estamos viendo por allá. Muchas gracias, pues yo solamente reiterar mi agradecimiento a ustedes. Efectivamente hay mucho que hablar del derecho agrario. Yo digo que deberían ser 4 cursos de derecho agrario. El primero sería de la historia del derecho, de la historia de nuestro país como país, por la tierra, la práctica, y luego lo que la ley dice, tanto procesalmente como en un aspecto sustantivo. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, maestro, gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente emisión de Tus Derechos. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.